Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Nuestro saludo, como siempre, muy especial a don Álvaro Arbelo, hijo, de quien esta mañana en su comentario pues, inaugural vamos a tomar algunas cosas interesantes que trató y que yo entiendo pues provocan al pensamiento, a la reflexión. Y también quería de alguna manera darle continuidad a algunos de los razonamientos que han estado haciendo nuestros compañeros. Por lo tanto, es un reto, lo admito. A mí no se me da muy fácil esto de dividir los comentarios en varios temas. Digo, vamos a tratar varios temas y en el primero nos falta tiempo. Eso es costumbre ya. Nos pasa todo. Nos pasa muy a menudo. Pero vamos a hacer el intento en el esfuerzo. Primero lo primero. Sobre el rol del Senado de la República, voy a decir lo siguiente. Yo me considero un demócrata. Creo que es el mejor de los sistemas que el hombre ha podido encontrar, tanto para representar intereses encontrados, debatirlos y negociar consensos, como la mejor forma de gobierno o la menos lesiva a las libertades individuales. Eso no quiere decir que la democracia ni sea perfecta, no lo es, ni pueda satisfacer a todas las partes al mismo tiempo. Eso es imposible. Incluso, si en un lugar del mundo usted encuentra una población más o menos diversa, que dice estar plenamente satisfecha con todas las decisiones que su gobernante toma, mire a dónde apuntan los rifles, mire a dónde apuntan las armas, porque muy probablemente no se esté diciendo por convicción, sino por obligación. Esas son generalmente naciones donde hay un nivel de autocracia muy fuerte y donde se controlan los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los que son de nuevo cuño, tienen una particularidad, y es que mientras más democrática suele ser una nación, mientras más abierta suele ser la nación al disenso, usted encontrará en esos medios más debate, usted encontrará un hervidero de posiciones. Y hemos dicho aquí muchas veces que dentro de los buenos síntomas de una democracia, el disenso, el debate, las posiciones distintas, pero sobre todo la crítica al que gobierna, sin que esa crítica tenga una consecuencia dañina a quien la hace en materia de su vida, propiedad y derechos. Mientras eso ocurre, hay democracia. De manera que yo, tratando de adscribirme como demócrata, soy el primero que reconoce el derecho que tienen todos los representantes que están allí en cada curul, que están en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, de primero decir cómo piensan. Yo creo que eso es honesto. Una vez lo hablaba aquí con Nayib, que yo creo que el primer ejercicio de honestidad del comunicador, del político, del actor público, es decir lo que piensa, decir yo creo, yo opino, yo sugiero. Es un ejercicio que suele agradecer mucho al público que te consume, porque juegas con las cartas sobre la mesa, no tratando de ante cada posición asumir la que ese día sea más cómoda, la que ese día genere más aplausos, porque eso es populismo. Y de con la ola, siempre ir con la ola es cómodo, ¿eh? Y cuesta abajo, y cuesta abajo. Ay, qué rico. Entonces, a veces uno tiene que hacer un ejercicio de ser muchas veces impopular, de tal vez decir verdades avinagradas, pero tratando de que sean verdades. Yo he dicho muchas veces que aspiro a la veracidad, no a la objetividad. Yo digo lo que pienso y creo, aunque no guste. Luego, como decimos a veces, Nayib, yo soy primero de mis creencias y luego de los consensos. Primero lo que creemos, pero luego negociamos lo que se puede hacer. En democracia, lo último suele ser el resultado de ese debate, suele ser entonces lo posible. No hablo de la ley posible, término que me disgusta, sino de lo mejor posible. Y lo mejor posible suele venir en democracias tras negociaciones de grupos. ¿Qué ocurre en nuestro país? Grupos liberales y conservadores defienden posiciones desde los extremos que en la discusión se ofenden, se alejan más. Y señores, la posibilidad de negociar posiciones intermedias, matizadas, aunque se inclinen más a un lado que otro, como es natural, se vuelven imposibles. Voy a dar 3 ejemplos. ¿Es acaso hoy por hoy en el debate político y cultural dominicano posible, entienden ustedes, un consenso razonable en el tema relacionado al tema haitiano? Mire, es difícil porque hay quienes entienden que cualquier concesión, por ejemplo, permisos de trabajo, un correcto censo de quienes están a lo mejor haciendo un trabajo necesario en nuestra economía. Hay quienes automáticamente, usted sugiere algo como eso, te van a decir fusionista, te van a decir entreguista, te van a decir cualquier cosa menos bonita. Pero al mismo tiempo, cuando tú le exiges a ciertos grupos de la sociedad que se cumplan las leyes migratorias, que se cumplan las leyes fronterizas, que se controle como debe controlarse el acceso a una nación, bueno, te quieren poner una capucha del Ku Klux Klan,
Te quieren decir que tú te desayunas un niño de la vecina nación. Y no es así. Hay matices. La discusión de las tres causales se parece mucho a ella. Las vanguardias que llevaban las banderas de esos grupos de debate, su metodología de descalificación, no solo del rival, hasta del dudoso. ¿No se le predica a los conversos? Los conversos, usted no pierde su tiempo predicándole. Usted le predica a los que pueden, dentro de su duda, dentro de su singularidad, admitir una nueva creencia. Pero es difícil predicarle a conversos. Yo nunca he entendido cómo las vanguardias de esos dos temas no se preocupan por, de una manera razonable, tratar de convencer a quienes están en el medio, a quienes están en los matices. No, aquí es con una tea, con una antorcha, y en la otra mano con un Mauser, viendo a ver quién opina distinto a ti, para inmediatamente recargar con una serie de términos y de calificativos. Y se conquista así, usted logra atraer así a quien a lo mejor puede tener alguna duda. Yo decía, con el tema de las tres causales que se ha citado hoy, que hablando a título personal con sectores conservadores de los cuales vengo, casi todo el mundo en una conversación privada te admite, aunque sea una causal. Ahora, cuando la discusión se hace pública y comienzan a lanzarse dardos, ¿qué hace ese moderado que puede admitir una causal? Se va al otro extremo y no te la admite porque entiende que las vanguardias que están del otro lado son ofensivas o tienen agendas ocultas o intentan fusionar el tema con otras agendas que no les gusta, que les son lesivas a sus valores o sus intereses. Las naciones que avanzaron en el mundo no tienen en común ni que son grandes ni pequeñas en territorio, ni que tengan mucho oro ni mucha plata. Lograron, además de producir riqueza, producir consensos. Lograron encontrar dentro de todas las posiciones que divergen algo que les unificara. Y voy a citar un caso histórico. Posiblemente la nación donde nace el capitalismo moderno, donde se hace la transición del feudalismo, mercantilismo al capitalismo, tiende a ser, entienden muchos historiadores, el Reino Unido, Holanda, Países Bajos, donde nace la primera bolsa de valores, Amberes, donde se dan las primeras transiciones a diferentes modelos y formas de traspaso de economía que todavía hoy se utilizan, y donde se pulían los diamantes en esa época. Imagínense usted si tenían una visión avanzada en el siglo XVII. ¿Qué ocurría en esa nación, señores? Habían grupos que por religión, por visión de la reforma, unos eran calvinistas, otros eran luteranos, aún todavía muchos conservaban el catolicismo tradicional, otros eran extremadamente duros en su visión, eran puritanos. ¿Qué les unificó? Un enemigo en común, la corona española. La lucha contra los tercios de Flandes, la lucha contra la corona española, unificó a grupos que entre sí se hubiesen matado de no ser porque para prosperar y para ser libres de ese enemigo invasor tenían que unificarse. Lograron un consenso en algo que les salvaba la vida. En nuestra nación parecería, y yo no quisiera ni que nos invadieran, ni que volviera un enemigo exterior a pisotearnos, pero a veces yo creo que estamos falta de entender cuáles son las amenazas que se ciernen sobre nuestra nación en materia económica, en materia de la competencia que tenemos a nuestro alrededor de países que están haciendo un trabajo importante para que sus riquezas generen inversión y producción, además de consumo, que es el tercer capítulo, pero además de atraer esa inversión, mejorar sus estadios de desarrollo institucional, sus cortes y demás. Tenemos que entender, señores, que el mundo es un lugar hostil que no está esperando que la República Dominicana resuelva sus problemas. Ellos, los otros, están intentando resolverlos para lograr ganarnos una carrera hacia los capitales, hacia el turismo, hacia convocar la riqueza interna y externa. Mientras no entendamos eso, además de otros retos como son el crimen organizado interno y externo, hacia la problemática, si usted quiere, sí, se lo compro, la problemática que representa tener el país más pobre del hemisferio occidental al lado, que es un reto que nosotros no decidimos tenerlo, la historia lo produjo, lo parió. ¿Cómo vamos a lograr entonces que nuestra clase política y nuestra propia sociedad entienda que hay temas que habrá que sentarse a discutir de manera honesta, sincera, sabiendo que a lo mejor yo quiero que mi posición sea la ganadora, pero voy a tener que conceder algo? José Luis, escuchando tu interesante análisis, uno entonces piensa que nosotros como sociedad hemos ido involucionando. ¿Por qué? Bueno, porque antes tú sentías, percibías y lo veías además, que era mucho más fácil ponerse de acuerdo.
En los últimos años se ha desarrollado una sociedad de odio, donde las redes sociales han servido de espacio idóneo para esa cultura de odio, donde lo que prima es la polarización, donde lo que prima son las posiciones radicales. Entonces, en una sociedad, bajo esos esquemas, es muy difícil que se llegue a esos consensos, aún sea para el bien común. Eso hay que decir, Julieta, además de ser una tendencia que tristemente la veo muy global, incluso naciones que en su momento fueron ejemplo de haber alcanzado consensos. Mira, un ejemplo que don Álvaro conoce, recuerdo haber hablado con él una vez de este tema, cuando cae Franco, muere Franco, cae la dictadura franquista, inicia un proceso en esa España de los 70, muy difícil, estaba el terrorismo etarra, estaban diversas situaciones, sin embargo, se ponen de acuerdo desde Santiago Carrillo, comunista histórico, que había peleado incluso en la guerra civil y había retornado del exilio, desde Santiago Carrillo, pasando a Manuel Fraga, a quien citamos hace unos días acá, un dirigente histórico del franquismo y luego de la Alianza Popular, fueron sectores y otros importantes también políticos de la época que se ponen de acuerdo para parir la constitución de esa nación del 78, que es la que permite la devolución de la democracia representativa, el inicio del proceso modernizador de esa nación. Los primeros 12, 14 años fueron gobernados por Felipe González, después vinieron los 8 años de Aznar, después vinieron los años de José Luis Rodríguez Zapatero y así sucesivamente hasta el día de hoy, donde muy curiosamente esa nación ha retornado a unos niveles de radicalismo en el pensamiento político que son bastante difíciles. Nosotros hace mucho tiempo, tras la crisis posiblemente, Julieta, de 1994, no hemos vuelto a tener a la clase política reunida, tomando decisiones que puedan permitir grandes avances. ¿Cuáles fueron las decisiones en ese entonces? Bueno, una crisis política electoral obligó a sentarse a los actores de todas las fuerzas vivas. ¿Y qué parió? Mira, parió paz en la Suprema Corte por mucho tiempo, por ejemplo, parió una reforma que afectó a la judicatura positivamente. Es más, yo soy de los que dice que nunca debió desmontarse, por ejemplo, lo que para mí era un logro de esa crisis, que fue separar elecciones congresuales de presidenciales. A mí me gustaba el modelo de elecciones intermedias que permitían hacer una especie de referéndum a cada administración. Podía decirse que también, además de parir el tema de las 2 vueltas, el 50+1, que eso para algunos tendrá valor, para otros no, podría decirse que logró darnos a la generación que vivimos esa época una última oportunidad en esa situación de ver fuerzas políticas disímiles, enemigos históricos, sentados en una mesa de diálogo, pariendo reformas importantes y que fueran útiles. Las discusiones que hemos tenido en los últimos años nos dicen que estamos yendo por otro camino. Todos van a la mesa a intentar ganar en cada una de las trincheras y posiciones de su debate sin ir preparados para ceder en alguna parte. Yo sé que esto a muchos no les gusta, pero la democracia solo se fortalece si está poblada de demócratas. Si está poblada de autócratas, tarde o temprano ese espíritu de gente que no puede consensuar, que no es capaz de ceder, termina permeando el resto de la población y las instituciones, y lo que ocurre es que los proyectos de ley y de reforma duran 40, 30, 50 años allí, perimen, vuelven a ser sometidos, y la sociedad se va quedando con reglas de juego que son obsoletas, Cundo. Llévatelo, Cundo.